Hay una parte que se va, sobre todo, imagínate, o veamos recién, en el diente, vos vas alternando, enfrentado, parate un poquito, o imagínate parado sobre el polo inductor. Al frente tuyo se van a ir alternando dientes y ranuras, ¿sí? Hay alguien que está cantando. Al frente tuyo se van a ir alternando, pasando alternativamente dientes y ranuras. Bueno, o sea que ahí tenés líneas que se van a ir desviando, ¿sí? Y esta línea es una variación. Aparte de los dientes, van a cambiar de un polo hacia el otro, con lo cual te cambia el sentido. Ahí tenés la frecuencia. Entonces, eso es imanación alterna. Lo otro es lo que les explicaba de la corona del inducido, donde tenemos el mismo que en un momento atraviesa en forma vertical, luego en forma horizontal y después le cambia el sentido y lo vuelve a atravesar de modo vertical. Esa es una emanación que se va alternando en el sentido. Perdón, esa es giratoria. Perfecto, perfecto. Ahí lo entendí. Muchas gracias. Bien, vuelvo a compartir. Entonces, estábamos en estas pérdidas que eran que son función, acá se los pone en función del peso del hierro que tenemos. Dejamos, ahí terminamos con las pérdidas en vacío y vamos entonces a las pérdidas por excitación. Decimos excitación en derivación, acá lo vamos a expresar en vatios, es por la pérdida en el enrollamiento de derivación, es el producto de la tensión por la corriente que va a circular a través del enrollamiento de derivación. La potencia disipada es I cuadrado por R. Esta resistencia la tenemos que referir a 75 grados, como ya lo hemos visto. Lo vimos en el transformador, se lo comenté levemente en esta primera parte, pero la forma de hacerlo es, para poder que sea comparativa, referirlas a 75 grados. Y tenemos que el cálculo de la resistencia del arrollamiento en derivación es ρ por L sobre S, sigue siendo básicamente eso, nada más que ρ es a 75 grados, y el L es la longitud de una espira por el número de espiras del circuito de derivación por 2P sobre la sección del circuito de los conductores del circuito de derivación. O sea, esto me da la longitud total del arrollamiento en derivación. Si la excitación es independiente, tengo la tensión por la corriente en lo que es la parte del arrollamiento de excitación, y las pérdidas son I cuadrado por R, y el modo de calcular el valor de la resistencia de excitación para la excitación independiente, también ρ por L sobre S, y en este caso es la longitud de una espira por el número de espiras que hay por 2P sobre la sección. O sea, sigue siendo la cantidad total de espiras. Bien, esto me va a dar los resultados, me lo va a dar en vatios, y las pérdidas en carga son las que se originan en el arrollamiento inducido por efecto Joule. Las pérdidas van a ser la corriente que circula a través del inducido, que la llamamos I sub I,
o sea, atraviesa por las escobillas exclusivamente el arrollamiento de inducido, por la resistencia del arrollamiento de inducido, referida a 75 grados, y esto ya sabemos, ya lo han visto, lo hemos visto, cómo se calcula la longitud total. Recuerda que son circuitos en paralelo, donde tenemos dos ramas en paralelo en el arrollamiento de inducido, por lo menos dos. Y ahora sí, tenemos que tener en cuenta esto. Van a existir unas pérdidas adicionales. O sea, si nosotros vemos exclusivamente las pérdidas en el inducido, vamos a ver que en rigor de verdad son mayores que las atribuidas exclusivamente a Joule. ¿Por qué se va a producir esto? Nosotros tenemos que, a través del inducido, está circulando, de los conductores del inducido, está circulando una corriente que puede ser bastante intensa. El tramo de la ranura, ¿sí?, donde tenemos la parte de metal, eso de la ranura está cubierta por metal, y también en las cabezas de bobina, se va a estar esa corriente que está circulando por ahí, genera un campo magnético, ¿sí? La corriente está circulando ahí y genera un campo magnético. Ese campo magnético, en parte, tiene el mismo sentido que la corriente principal, pero en parte se está oponiendo a la circulación de corriente. Esto se conoce generalmente como efecto pelicular, y digamos, el resultado de esto es de que hay una disminución de la sección efectiva del conductor. Este efecto película que hace es reducir la sección, ¿sí? Ya de por sí tengo una resistencia a ser mayor debido al efecto, exclusivamente esto se va a dar en función de la carga, pero debido a este efecto pelicular. Lo cual me da una resistencia, insisto, que es mayor que la resistencia óhmica, pero que por otra parte es variable. Por si esto fuera poco, esta corriente que está circulando por ahí induce en las partes metálicas de la ranura, va a inducir también un campo magnético. Ese campo magnético va a producir una fuerza electromotriz que se va a oponer a la causa que la genera, o sea, la corriente que está circulando por ahí. Esto me produce una segunda reducción debido acá al efecto de estas fuerzas contraelectromotrices que se me están generando por la circulación de la corriente. Por suerte, estos dos efectos no son tan importantes, ¿no es cierto? Pero sí los tengo que tener en cuenta, y a esas dos fuerzas las voy a llamar pérdidas adicionales. Entonces está compuesta por una resistencia efectiva, que es debida al efecto pelicular, que va a ser I sub I cuadrado por raíz de 75 más la potencia del cobre. ¿Sí? ¿Y cómo calculo la potencia perdida en el cobre? Y es el total resistencia efectiva sobre la resistencia del arrollamiento inducido. Voy a tener un factor que voy a llamar K', donde tengo que esta resistencia efectiva me está produciendo un valor de incremento de la resistencia. Aclaramos que esta K' es función de la inducción, de la velocidad del conductor y de la sección del mismo. También tenemos esta segunda parte, que es por este efecto de proximidad, estas fuerzas contraelectromotrices, que es una potencia perdida en el hierro. Y estas también van a ser función de la corriente que circule, o sea que esto me va a actuar disminuyendo esa sección,
y voy a tener una resistencia activa. ¿Sí? La resistencia activa es mayor que la resistencia efectiva y esta a su vez es mayor que la resistencia óhmica exclusiva. O sea, en definitiva, en el inducido voy a tener una resistencia activa que va a ser mayor que exclusivamente la resistencia óhmica, que este incremento obedece al efecto pelicular y a las fuerzas contraelectromotrices que se están induciendo. Esas dos cosas las conozco como pérdidas adicionales. Hay otra parte que también después se va a agregar cuando lo veamos, este, que también va a incidir en esto, que es el arrollamiento, un arrollamiento adicional que se intercala sobre la parte del estator. Tenemos los polos principales, y justo en la zona de conmutación, ahí se le pone un arrollamiento adicional. Eso lo vamos a ver entre 2 a 3 clases, lo vamos a analizar muy en detalle, que se llama arrollamiento de conmutación. Les decía, afortunadamente no son tan importantes estas pérdidas adicionales, ya que se las estima en el 1% de la potencia en bornes para máquinas de corriente continua no compensada. O sea, hay dos arrollamientos que nosotros vamos a tener. Uno es el de conmutación, que les acabo de comentar, y el otro es un arrollamiento de compensación, que va a estar metido en las zapatas polares. Ya lo vamos, insisto, ya lo vamos a ver ambos mucho más en detalle. Por el momento, acéptenmelo así. Entonces, va a ser del 1% de la potencia en bornes para máquinas no compensadas y del 0,5% para máquinas compensadas. Dentro también de las pérdidas en carga, tenemos las pérdidas por efecto Joule en el arrollamiento en serie, donde me va a aparecer los arrollamientos, estos que van en serie, puede ser el devanado de excitación y también el devanado de los polos de conmutación, donde se calculan la resistencia, va a valer ρ por L sobre S, donde acá este es el número de ramas en paralelo del arrollamiento serie. Acá incide, como en la parte del divisor, la cantidad de ramas en paralelo me va a incidir inversamente. El número de pares de polos que tenga y las longitudes, tanto para el arrollamiento serie como para los arrollamientos de conmutación. Y bueno, las pérdidas son el cuadrado por R, ya sea para el arrollamiento serie como para los polos de conmutación. Las pérdidas por contacto en el colector estas sí son las pérdidas que ahora son exclusivamente eléctricas. La parte mecánica ya la consideré. Y estas pérdidas de contacto son el producto de la corriente que está circulando por el inducido, por la caída de tensión en las escobillas. Dijimos que esta caída de tensión varía de acuerdo al tipo de escobilla, puede ser 2 voltios o puede ser 0,6 voltios. Esto es para el conjunto de las escobillas positivas y negativas. Ahí ya tenemos analizadas en detalles cada una de las pérdidas que se presentan en vacío por excitación y por carga. Y recordemos que el rendimiento es la potencia suministrada sobre la potencia absorbida, que es lo que las normas establecen para poder establecer el rendimiento a partir de las pérdidas. Hay que tener presente que en todas las máquinas de corriente continua, las pérdidas que corresponden a los elementos auxiliares de pertenencia exclusiva a la máquina, y solamente ellas, hay que añadirlas a las mencionadas hasta ahora para determinar el rendimiento de la máquina. Así tenemos que incluir
las pérdidas de la excitatriz en máquinas de excitación propia, pero no en las que tienen excitación independiente. O sea, dentro de la excitación propia, la parte de excitación independiente esa no, porque la estoy considerando ya en la otra parte, pero sí las de excitación independiente, ¿sí? Las pérdidas en los cojinetes de la máquina, o sea, si estoy usando todos los digamos, todos los apoyos de una máquina motriz. ¿Eh? Y el consumo del ventilador cuando la máquina va provista de ventilación propia. O sea, yo puedo tener ventilador externo a esto para que me refrigere el conjunto. Entonces, llegamos a que el rendimiento es suministrado sobre absorbida, o lo que es lo mismo, suministrada más las pérdidas. Y lo podemos determinar directa o indirectamente. Si es directo, es potencia suministrada medida sobre potencia absorbida medida. Y deducido indirectamente es potencia suministrada medida sobre potencia suministrada más las pérdidas medidas. La potencia mecánica, esto es para un generador, la potencia en bornes, ¿sí? Y por lo tanto, tendremos, esta es la potencia mecánica que me entrega la máquina motriz, y en el generador será que la potencia mecánica es la potencia en bornes más la potencia perdida, y la potencia perdida acá es rozamiento en los cojinetes, más rozamiento en las escobillas, más el ventilador, más la potencia perdida en hierro, más en el circuito de excitación, las pérdidas en el desarrollamiento inducido, más las adicionales, más las pérdidas en serie, más la del conductor, la del conmutación, más el arrollamiento en las escobillas. O sea, toda esta que hemos estado viendo hasta el momento. Algunas de estas pérdidas, según sea el tipo de máquina en cuestión, no habrán de tomarse en cuenta, como por ejemplo, para las máquinas en derivación, el arrollamiento serie no existe, y si la máquina no posee ventilador, entonces no deberá figurar la potencia del ventilador. Esa es una fórmula genérica. De estas pérdidas, algunas ya existen cuando la máquina funciona en vacío, en cambio otras se presentan en cargas. Bueno, tenemos agrupados rozamiento, excitación, vacío y en carga. Y la potencia perdida es en estas familias vacío más excitación más carga. La potencia transformada en el inducido de un generador, acá me cambia el signo, digamos la potencia es mecánica menos las en vacío menos las adicionales. Y la que absorbe el motor será la potencia mecánica más la potencia perdida. Matemáticamente, la potencia transformada en el inducido de un motor está dada por la mecánica más en vacío más la adicional, y en un generador el rendimiento, lo que me va a cambiar acá es el orden, y es potencia en bornes sobre mecánica en el generador, en bornes sobre mecánica por 100, y en el motor se me invierte, ya que estoy consumiendo potencia de la red, y tengo que se invirtieron estos signos, y por lo tanto también cambia se invirtieron numerador y denominador, y por lo tanto también cambia este signo acá. Bien. Dejamos entonces ahora esta unidad. Quedo a disposición si tienen algunas preguntas para hacer. Y si es que no, salvo aquellos que vayan a rendir el parcial, que nos vamos a conectar
nuevamente a las 21:35, como para darles algunos minutos para que se les abra en la universidad virtual el acceso al cuestionario. Recuerden de que se tienen que anotar ni bien ingrese y tienen que ingresar con cámara. Así que, bueno, si no hay preguntas, nos despedimos de una muy buena parte de ustedes hasta el jueves que viene. Buenas noches, ingeniero.